Hay una prisión invisible donde la mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que están prisioneras. No tiene barrotes de metal, no tiene guardias uniformados. Es una prisión construida por algo mucho más sutil y devastador: la incesante necesidad de aprobación externa. Te despiertas cada día preguntándote qué pensarán los demás. Calibras cada palabra, cada acción, cada decisión en función de cómo será percibida. Reprimes tus verdades más profundas porque podrían no ser aceptadas. Vives una vida que realmente no es tuya. Es una actuación cuidadosamente orquestada para mantener la aprobación de personas que, irónicamente, están igualmente prisioneras en esta misma dinámica. Y lo más trágico, la mayoría de las personas mueren sin haber experimentado jamás lo que es vivir de verdad, sin cadenas, sin máscaras, sin la neurótica necesidad de validación externa que roba la esencia de la existencia auténtica. Carl Jung dedicó décadas al estudio de la psique humana y descubrió algo revolucionario. La dependencia de la aprobación externa no es solo un rasgo incómodo de la personalidad, sino una traición fundamental al proceso que él llamó individuación, el camino para convertirse en quien uno realmente es, en lugar de en quien otros quieren que sea. Jung se dio cuenta de que la mayoría de las personas viven lo que él llamó una vida no vivida, existiendo en la superficie de su propia psique, sin ahondar jamás en las profundidades donde reside el verdadero yo. Y la razón principal: el terror paralizante de no ser aceptado, de ser rechazado, de estar solo si se atreven a ser auténticamente ellos mismos. Este terror mantiene a miles de millones de personas en una versión empobrecida de sus propias vidas, sacrificando la individualidad en el altar de la conformidad social. Pero aquí está la verdad liberadora que Jung descubrió y que puede transformar por completo tu existencia. La auténtica independencia emocional no es egoísmo, no es indiferencia, no es frío ni desconexión. Es el valiente proceso de alcanzar tal solidez interna, tal integración psicológica, tal conexión con tu propio ser, que la aprobación externa se convierte en un grato beneficio en lugar de una necesidad existencial. Es la diferencia entre vivir desde afuera hacia adentro, reaccionando constantemente y adaptándote a las expectativas de los demás, y vivir desde adentro hacia afuera, expresando quién eres genuinamente y permitiendo que el mundo responda como desee. Y cuando haces esa transición, cuando declaras verdaderamente tu independencia emocional, sucede algo extraordinario. No solo te liberas, sino que te sientes plenamente vivo por primera vez. Si sientes que estás constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no desagradar a nadie, si te das cuenta de que tus decisiones más importantes están determinadas por el miedo al juicio, si te encuentras reprimiendo partes de ti mismo para encajar en las expectativas de otras personas, si sientes un profundo vacío incluso cuando estás haciendo todo bien a los ojos de los demás, o si simplemente quieres entender cómo liberarte de esta prisión invisible y vivir con verdadera integridad psicológica, estos 10 pasos basados en las profundas ideas de Carl Jung te mostrarán exactamente cómo hacer este viaje de la dependencia a la autonomía, de la fragmentación a la integración, del rendimiento a la autenticidad. Antes de profundizar en estos 10 pasos transformadores que te liberarán de la tiranía, de la aprobación externa, si quieres comprender los aspectos más profundos de la psique humana y desarrollar una auténtica independencia psicológica a través de las enseñanzas de la psicología profunda, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana encontrarás contenido sobre las ideas revolucionarias de Carl Jung y otros pensadores que exploraron las profundidades de la mente humana.
Comencemos ahora este viaje de liberación con el primer paso, que por sí solo puede cambiar radicalmente tu experiencia de vida. Para comprender estos 10 pasos, primero debe comprender lo que Carl Jung quiso decir cuando habló sobre el proceso de individuación. La individuación no es individualismo egoísta. No se trata de aislarse o volverse arrogante. Es el proceso psicológico de convertirse en un individuo completo, de integrar todos los aspectos de su psique, incluidos aquellos que le han enseñado a rechazar, en un todo coherente y auténtico. Jung se dio cuenta de que nacemos con un potencial único, un verdadero yo que quiere expresarse y realizarse. Pero desde el momento en que entramos al mundo, somos bombardeados con mensajes sobre quiénes deberíamos ser. Padres, maestros, la sociedad, la cultura, todos tienen expectativas. Y para sobrevivir socialmente, especialmente en la infancia, cuando somos completamente dependientes, aprendemos a crear lo que Jung llamó una persona, una máscara social que muestra al mundo solo las partes de nosotros mismos que son aceptables. El problema es que la imagen, aunque necesaria para el funcionamiento social, puede convertirse en una prisión. Empiezas a creer que la máscara eres tú. Olvidas que hay profundidades enteras de tu psique que han sido reprimidas, negadas, ocultadas, todo en nombre de la aceptación. Y cuanto más vives solo a través de la imagen, más te alejas de tu verdadero yo, más dependiente te vuelves de la validación externa, porque has perdido el contacto con tu propia brújula interior. Literalmente, ya no sabes quién eres sin la referencia constante a lo que los demás piensan de ti. Y esa es la esencia de la dependencia emocional. Has externalizado tu identidad, tu valor, tu sentido de la realidad al mundo exterior. Jung también identificó algo que llamó la sombra. Todos los aspectos de tu personalidad que has reprimido porque se juzgaron como inaceptables. Quizás tienes ira, pero te enseñaron que la ira es mala, así que la relegaste a la sombra. Quizás tienes ambición, pero te enseñaron que la ambición es egoísta, así que negaste esa parte de ti. Quizás eres vulnerable, pero te enseñaron que la vulnerabilidad es debilidad, así que te blindaste contra ella. Cada parte de ti que ha sido exiliada a la sombra por miedo a la desaprobación es una parte de tu energía vital que ya no está disponible. Y lo que es peor, estas partes negadas no desaparecen. Operan en el inconsciente, saboteándote de maneras que no comprendes, creando comportamientos compulsivos, proyecciones y una sensación persistente de que algo falta. El camino hacia la independencia emocional, en la perspectiva de Jung, es esencialmente el camino de la individuación. Reconocer e integrar la propia sombra, diferenciar entre la personalidad y el yo verdadero. Desarrollar una relación consciente con el inconsciente y finalmente convertirse en una personalidad completa que ya no necesita la muleta de la aprobación externa porque está firmemente arraigada en su propia verdad interior. Este camino no es fácil. Jung lo llamó la obra, el trabajo, comparándolo con la alquimia, donde se transforma el plomo de la inconsciencia y la fragmentación en el oro de la conciencia y la integración. Pero es el trabajo más importante que puedes hacer porque es el trabajo de convertirte verdaderamente en ti mismo. El primer paso en este camino hacia la independencia emocional es reconocer y nombrar la dependencia. Puede parecer obvio, pero la mayoría de las personas pasan por la vida sin admitir realmente lo controladas que están por la necesidad de aprobación. Racionalizan. Dicen que solo están siendo educadas, consideradas y socialmente conscientes. Pero detrás de estas justificaciones yace el terror a la desaprobación. Jung enfatizó que la conciencia es el primer paso en toda transformación. No puedes cambiar lo que no reconoces.
Así que el primer paso radical es detenerte, mirar honestamente tu vida y preguntarte cuántas de mis decisiones son realmente mías. ¿Cuántas de mis opiniones son genuinamente mías en comparación con las que he absorbido de otros? ¿Cuánto de mi personalidad es auténtica en comparación con la performativa? Empieza a observar tus patrones de pensamiento. ¿Cuántas veces al día te encuentras pensando en lo que pensará fulano de esto? ¿Cuántas veces censuras algo que ibas a decir porque podría ser malinterpretado? ¿Cuántas veces evitas hacer algo que quieres hacer por miedo al juicio? ¿Cuántas veces haces algo que no quieres hacer solo para evitar la desaprobación? Jung dijo que hacer consciente lo inconsciente es el trabajo esencial. Estos patrones probablemente operan tan automáticamente que ya ni siquiera los notas. Pero cuando empiezas a observarlos conscientemente, cuando nombras esta dependencia sin juzgar, pero con claridad, algo poderoso sucede. Creas un espacio entre el estímulo y la respuesta. Dejas de estar completamente identificado con el patrón y comienzas a ser capaz de observarlo. Y esta observación es el comienzo de la libertad. Un ejemplo práctico de este reconocimiento. Quizás te des cuenta de que elegiste tu carrera no basándote en lo que realmente te entusiasma, sino en lo que tus padres aprobarían o lo que la sociedad considera respetable. Quizás te des cuenta de que mantienes relaciones agotadoras por miedo a estar solo o a que te consideren difícil. Quizás te des cuenta de que tus opiniones políticas, religiosas o filosóficas nunca han sido examinadas a fondo. Simplemente las absorbiste de tu entorno y las mantuviste fuera de lugar. Reconocer estas verdades puede ser profundamente incómodo. Puede generar lo que Jung llamó una crisis psicológica. Pero esta crisis es necesaria. Es el momento en que la personalidad comienza a resquebrajarse y el verdadero yo tiene la oportunidad de emerger. El segundo paso es confrontar la sombra de la dependencia. Jung se dio cuenta de que todo lo que negamos en nosotros mismos se esconde en la sombra y continúa controlándonos inconscientemente. En el contexto de la dependencia emocional, hay aspectos específicos que generalmente han sido reprimidos. Tu necesidad de autonomía fue reprimida porque fue castigada en la infancia. Tu ira legítima contra las intrusiones fue reprimida porque la ira era inaceptable. Tu egoísmo sano, la capacidad de priorizar tus propias necesidades, fue reprimida porque fue etiquetado como egoísmo malo. Tu capacidad de decir no fue reprimida porque la obediencia fue recompensada. Todos estos aspectos exiliados necesitan ser recuperados e integrados. El trabajo de confrontar la sombra comienza con preguntas difíciles. ¿Qué partes de mí he negado para ser aceptado? ¿Qué impulsos reprimo constantemente? ¿Qué verdades me oculto incluso a mí mismo? Jung sugirió prestar atención a tus sueños, a tus reacciones desproporcionadas, a las cualidades que detestas en los demás, porque a menudo son proyecciones de tu propia sombra. Si te irritan intensamente las personas egoístas, puede que hayas reprimido tu propio egoísmo sano. Si juzgas con dureza a quienes te dicen que no, puede que hayas negado tu propia necesidad de límites. Tu sombra siempre intenta llamar tu atención, pidiendo ser vista e integrada. Enfrentar la sombra no significa actuar según cada impulso reprimido. Significa reconocerlos, aceptarlos como parte de ti y luego tomar decisiones conscientes sobre cómo expresarlos de forma integral. Quizás reconoces que has reprimido la ira de todas las veces que dijiste que sí cuando querías decir que no. No necesitas estallar con todo el mundo, pero sí necesitas reconocer esa ira, validar su legitimidad y comenzar a poner límites conscientemente para que no se siga acumulando. Quizás reconoces que negaste tu ambición porque la etiquetaron de poco espiritual o egoísta. No necesitas volverte despiadadamente ambicioso, pero puedes integrar una ambición sana que te beneficie tanto a ti como a los demás.
El tercer paso es diferenciar entre la persona y el yo. Jung enfatizó que la persona, la máscara social, no es algo que deba eliminarse. Se necesita una persona para funcionar socialmente. El problema surge cuando uno se identifica completamente con la persona y pierde contacto con el yo que existe tras ella. La independencia emocional requiere que uno desarrolle una relación consciente con la persona. Reconoce que, sí, en contextos sociales usa ciertas máscaras, pero sabe que estas máscaras no son usted. Existe un yo más profundo que observa y elige qué aspectos expresar en qué contextos. La diferenciación comienza preguntándose, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué pensamientos tengo que nunca compartiría? ¿Qué deseos ocultos? ¿Qué versión de mí mismo emerge cuando estoy completamente solo y cuando estoy en público? El espacio entre estas versiones es donde opera la personalidad. Y cuanto más amplio sea este espacio, más fragmentado estarás, más dependiente de la aprobación externa, ya que constantemente mantienes una actuación. El trabajo consiste en reducir gradualmente este espacio, permitiendo que se exprese más de tu verdadero yo, incluso en contextos sociales, no de forma impulsiva ni reflexiva, sino consciente e integrada. Un ejemplo de este trabajo. Quizás te des cuenta de que en entornos profesionales adoptas una imagen de extrema seriedad y competencia, pero esta imagen es tan rígida que nunca permites que afloren tu humor natural ni tu creatividad genuina. Mantienes esta máscara por miedo a que no te tomen en serio. El trabajo de diferenciación consistiría en reconocer conscientemente: uso la imagen de un profesional extremadamente serio, pero mi verdadero yo tiene otras dimensiones. Y luego experimentar gradualmente, permitiendo que aparezcan más dimensiones, tal vez contando un chiste en una reunión, sugiriendo una solución creativa poco convencional o admitiendo que no sabes algo en lugar de fingir ser omnisciente. Cada pequeño momento en el que dejas que tu verdadero yo aparezca tras la imagen es un acto de valentía y un paso hacia la independencia emocional. El cuarto paso es desarrollar la función trascendente, un concepto técnico junguiano que, en esencia, significa la capacidad de mantener la tensión entre los opuestos sin caer en un solo lado. En el contexto de la independencia emocional, la tensión se da entre las necesidades internas y las expectativas externas, entre la autonomía y la conexión, entre la autenticidad y la aceptación social. Las personas dependientes se desploman completamente hacia las expectativas externas, sacrificando sus necesidades internas. La solución no es caer en el otro extremo, volverse completamente egocéntrico e ignorar a los demás. La función trascendente es la capacidad de mantener ambas, de honrar las necesidades internas y al mismo tiempo considerar el contexto social, sin sacrificar el centro. Desarrollar la función trascendente requiere practicar la tolerancia a la incomodidad sin resolverla prematuramente. Cuando sientes la tensión entre lo que quieres hacer y lo que los demás esperan de ti, en lugar de ceder de inmediato a las expectativas externas o rebelarte impulsivamente, aprendes a convivir con esa tensión. Te preguntas, ¿qué es cierto para mí? ¿Y cómo puedo honrar esa verdad de una manera que también sea consciente del contexto? A veces la respuesta será priorizar tus necesidades, incluso si desagrada a los demás. Otras veces será hacer concesiones conscientes, pero la diferencia es que estas son concesiones elegidas, no rendiciones automáticas. Jung consideraba la función trascendente crucial para la individuación, ya que ésta no consiste en aislarse, sino en convertirse en un individuo autónomo capaz de relacionarse genuinamente con los demás. Se trata de encontrar lo que Jung llamó la tercera posición, una síntesis que no implica ni sumisión total ni rebelión total,
sino una integración consciente que honra tanto al yo como al contexto. Esta capacidad de integrar los opuestos es lo que permite la verdadera independencia emocional, ya que uno ya no se encuentra entre extremos, sino que se centra en sí mismo, manteniendo la flexibilidad en su expresión. El quinto paso es establecer una relación consciente con el inconsciente. Jung se dio cuenta de que la mayor parte de la dependencia emocional proviene de la completa identificación con el ego consciente y la desconexión con el inconsciente. El inconsciente contiene no solo tu sombra personal, sino también lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Patrones arquetípicos universales que incluyen tu sabiduría innata y tu potencial no realizado. Cuando te desconectas del inconsciente, te vuelves totalmente dependiente de la guía externa, porque has perdido el acceso a tu propia fuente interna de guía. Establecer una relación consciente con el inconsciente puede ocurrir de diversas maneras. Jung enfatizó el trabajo con los sueños, la práctica de la imaginación activa y la atención a las sincronicidades. Pero a un nivel más práctico, comienza por aprender a escuchar la intuición, las reacciones viscerales, los impulsos que no son del todo racionales, pero que contienen sabiduría. La mayoría de las personas dependientes han aprendido a desconfiar completamente de sus propios sentimientos e impulsos internos, creyendo que solo la dirección externa y la lógica racional son fiables. Pero Jung demostró que existe una inteligencia en el inconsciente que a menudo sabe lo que el ego consciente aún no ha descubierto. Empieza por prestar atención a los momentos en que algo en tu interior te dice que no, aunque no sepas exactamente por qué. Quizás alguien te haga una propuesta que lógicamente parece buena, pero sientes una incomodidad en el estómago. La persona dependiente ignora esta sensación y acepta para no disgustar. La persona que desarrolla independencia emocional aprende a honrar estos sentimientos, a darles voz, quizás diciendo, necesito pensarlo, en lugar de aceptar de inmediato. Con el tiempo, descubres que estas reacciones intuitivas a menudo te protegían o te guiaban de maneras que solo se aclaran más adelante. El sexto paso es eliminar las proyecciones, uno de los conceptos más importantes de Jung. La proyección consiste en atribuir a otros cualidades, poderes o autoridad que realmente residen en uno mismo. En el contexto de la dependencia emocional, las proyecciones más destructivas son aquellas en las que proyectas toda la autoridad hacia el exterior. Crees que otros saben más que tú sobre tu propia vida. Crees que otros tienen el poder de determinar tu valor. Crees que la aprobación externa es necesaria para sentirte completo. Todas estas son proyecciones que te mantienen atrapado en la dependencia. Jung afirmó que eliminar las proyecciones es uno de los aspectos más difíciles, pero también más liberadores, de la individuación. Sin embargo, comienza reconociendo dónde has depositado tu poder. Quizás te des cuenta de que colocaste a tu padre en un pedestal de autoridad inquebrantable y, sin embargo, décadas después, tomas decisiones basándote en lo que imaginas que él aprobaría. La proyección aquí es que le atribuiste una sabiduría sobre tu vida que solo tú puedes poseer. Eliminar esta proyección no significa faltarle el respeto a tu padre. Significa reconocer que es humano, limitado, y que tú eres el único verdadero experto en tu propia experiencia vital. O quizás te das cuenta de que has proyectado en tus parejas la responsabilidad de hacerte sentir completo y valioso. Crees que si te aman y te aprueban, estarás completo. Pero Jung demostró que esta plenitud que buscas externamente en realidad debe encontrarse internamente mediante el proceso de individuación. Ninguna persona externa puede llenar el vacío que deja el rechazo de partes de ti mismo. Eliminar esta proyección significa asumir la responsabilidad de tu propio proceso de plenitud, lo que,
paradójicamente, te permite tener relaciones más sanas porque ya no esperas que la otra persona te complete. Pausa el video un momento y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 6 primeros pasos te conecta más profundamente? ¿Reconoces tu dependencia? ¿Has identificado aspectos de tu sombra que has reprimido por miedo a la desaprobación? ¿Puedes diferenciar entre tu personalidad y tu verdadero yo? Comparte tu reflexión. Leeré todos los comentarios y responderé personalmente. Ahora, pasemos a los 4 pasos finales que se centran en consolidar tu independencia emocional y manifestar tu verdadero yo. El 7º paso consiste en practicar lo que Jung llamó confrontar arquetipos. Los arquetipos son patrones universales del inconsciente colectivo que influyen profundamente en nuestra forma de vida. En el contexto de la dependencia emocional, existen arquetipos específicos que a menudo operan inconscientemente. El arquetipo del niño eterno, que nunca madura psicológicamente y sigue dependiendo de sus figuras paternas, incluso en la edad adulta. El arquetipo del mártir, que alcanza su identidad mediante el sacrificio y la sumisión. Y el arquetipo del conformista, que reprime la individualidad en nombre de la pertenencia. Si bien estos arquetipos operan inconscientemente, nos controlan. El trabajo consiste en hacerlos conscientes e integrar sus aspectos positivos, a la vez que se trascienden sus aspectos limitantes. Confrontar los arquetipos comienza por reconocer qué patrón arquetípico domina tu psique. Quizás te des cuenta de que estás atrapado en el arquetipo del niño eterno, que sigue buscando la aprobación de sus padres incluso a los 40, que sigue tomando decisiones basadas en lo que pensarían sus padres. La confrontación aquí sería reconocer que este patrón está operando, comprender cómo se formó, generalmente debido a no haber completado la separación psicológica necesaria en la juventud, y luego trabajar conscientemente para integrar el arquetipo opuesto, el del adulto autónomo que puede honrar a sus padres sin ser controlado por ellos. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de pequeñas decisiones repetidas, donde actúas desde la posición del adulto autónomo, incluso cuando sientes la atracción del viejo patrón. O quizás reconoces el arquetipo del mártir en acción, donde obtienes un sentido de identidad y valía a través de cuánto te sacrificas y cuánto dependen los demás de ti. Aceptas todo, te enorgulleces de ser indispensable, pero en el fondo, hay un resentimiento creciente y una sensación de ser utilizado. La confrontación aquí sería reconocer que el martirio no es una virtud cuando surge del miedo a no ser valorado por quien eres, solo por lo que haces. La integración sería desarrollar un sentido de valía basado en el ser, no solo en el hacer, y aprender que las relaciones sanas no requieren un martirio constante. El 8º paso es cultivar la soledad consciente. Jung consideraba la soledad no como algo que se debía evitar, sino como una condición necesaria para la individuación. Decía que es necesario poder estar solo consigo mismo, genuinamente solo, sin distracciones, para conocerse verdaderamente más allá de los roles y máscaras sociales. Pero para quienes dependen de la aprobación, la soledad es aterradora porque, sin la validación constante de los demás, sin la identidad que proporcionan los roles sociales, se enfrentan a un vacío que no saben cómo llenar. Cultivar la soledad consciente significa crear deliberadamente periodos en los que estés completamente solo, sin pantallas, sin distracciones, solo tú con tus pensamientos y sentimientos. Al principio, esto puede ser muy incómodo. Aparecerán todos los mecanismos de evasión, la urgencia de mirar el teléfono, de llamar a alguien, de buscar cualquier manera de no estar completamente presente contigo mismo. Pero si logras aferrarte a esta incomodidad, algo extraordinario comienza a surgir. Empiezas a escuchar tu propia voz interior, empiezas a sentir lo que realmente sientes, no lo que crees que deberías sentir.
Empiezas a descubrir quién eres cuando no te definen las interacciones externas. Jung practicaba lo que él llamaba imaginación activa, una forma de meditación en la que se permite que surjan imágenes y diálogos del inconsciente e interactúa conscientemente con ellos. Pero en su nivel más básico, la soledad consciente puede consistir simplemente en sentarse en silencio y observar los pensamientos sin juzgarlos. Caminar solo por la naturaleza, prestando atención a las sensaciones internas, o escribir libremente en un diario sobre lo que sucede en nuestro interior. Cada práctica de soledad consciente fortalece la relación contigo mismo y disminuye la dependencia de las constantes referencias externas. Un ejemplo de esta práctica: quizás te comprometas a pasar 1 hora al día completamente solo, sin entretenimiento externo. Al principio, tus pensamientos pueden ser caóticos, puedes sentirte ansioso sin la ayuda de la distracción o la compañía. Pero con la práctica constante, empiezas a notar patrones, empiezas a comprender tus propias motivaciones con mayor claridad. Empiezas a desarrollar una cualidad de autocompañía donde disfrutas genuinamente de estar contigo mismo. Y cuando lo logras, cuando te sientes genuinamente cómodo en tu propia compañía, la necesidad neurótica de aprobación externa comienza a disolverse naturalmente porque ya no intentas escapar de ti mismo. El 9º paso es expresar autenticidad gradual. Jung enfatizó que la individuación no es una revelación dramática, sino un proceso gradual de pequeñas decisiones valientes. En el contexto de la independencia emocional, esto significa que no necesitas una ruptura drástica donde de repente seas completamente auténtico en todos los aspectos de tu vida. Eso incluso sería irresponsable y potencialmente destructivo. En cambio, practica la autenticidad gradual. Pequeños momentos donde dejas que tu verdadero yo emerja en lugar de esconderte automáticamente tras la imagen. Empieza con situaciones de bajo riesgo. Quizás, en una conversación informal, compartas una opinión que normalmente ocultarías. Quizás rechaces una invitación que normalmente aceptarías por obligación, y lo hagas con sinceridad en lugar de inventar una excusa elaborada. Quizás uses algo que realmente te gusta, en lugar de algo elegido solo por ser socialmente aceptable. Cada pequeño acto de autenticidad es un voto de confianza en tu verdadero yo, una afirmación de que estás dispuesto a existir como eres y no como otros quieren que seas. Lo que sucede cuando practicas la autenticidad gradual es fascinante. Primero, descubres que el cielo no se cae. El rechazo catastrófico que imaginabas a menudo no se materializa. Muchas personas, de hecho, responden positivamente a la autenticidad porque les da permiso para ser más auténticas también. Segundo, empiezas a atraer a personas que te aprecian por quien realmente eres